Buenas, en este video les mostraremos los cálculos que se realizaron para comparar los tiempos en una maratón que se tomaron a los primeros 30 corredores en llegar, en comparación a los siguientes 30 corredores en llegar en medidas en horas. En donde comenzaremos con las medias. En donde, luego de que se sacaran los datos acumulados de las dos tablas que estamos comparando, dividimos la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase con la frecuencia absoluta entre la sumatoria y la frecuencia absoluta en sí. En donde, en el caso de la primera cuadro, esta división nos da una media de 2,2780 horas. Y en el segundo cuadro nos da una variable de 2,4895 horas. Lo cual, poniéndonos a ver estos resultados de estas dos variables, nos indica que los primeros 30 corredores llegaron a la meta en un tiempo a promedio más corto en comparación a los segundos 30 corredores, que se llegaron a tardar un poco más en llegar en promedio, en comparación. Ahora, en el caso de las medianas, en el primer cuadro dividimos la sumatoria de las frecuencias absolutas de 30 entre 2. Y de ahí ubicamos la frecuencia acumulada, que en este caso de 15, agarramos la aproximada mayor o igual, que sería el 16. Y de ahí agarramos el límite inferior y la frecuencia absoluta que corresponde al que les corresponde, así como la frecuencia acumulada anterior. Y la aplicamos a la respectiva fórmula de la mediana. Y luego de calcularlo nos da que la primera mediana es una medida de 2,2825 horas. Y al aplicar este mismo procedimiento en la segunda tabla, lo cual es relativamente igual, ya que igual en posiciones, ya que en este caso la sumatoria de la frecuencia es 30 igual. Esto nos deja que la segunda mediana nos dé con una variable de 2,4854 horas. En donde, en este caso, los resultados de las medianas van por el mismo sentido hasta ahora, en el sentido de que las medidas son, de que las primeras 30 son más rápidos, ya que en este caso la variable de los primeros 30 sigue siendo un tiempo menor que la de los segundos 30, lo cual, como he dicho, va reforzando el hecho de que el primer grupo fue más rápido que el segundo grupo en la maratón. Ahora, con la moda, lo que realizamos fue primero identificar la mayor frecuencia absoluta de cada tabla, siendo en ambos casos 6 y 8, para de ahí conseguir las dos diferencias con las frecuencias anterior y la posterior a estas. Y luego de que aplicamos la fórmula de la moda a cada cuadro y le aplicamos sus diferencias y todos los datos que necesitamos, nos dan los resultados de que la primera moda, la del primer grupo de 30 corredores, sería de 2,3770 horas, mientras que la segunda moda del segundo grupo, sería de una variable de 2,4813 horas. Por lo que se sigue observando, tal como en los otros dos casos anteriores, es decir, el de la media y la mediana, que los tiempos del primer grupo siguen siendo menores que los del segundo. En este caso, debido a que se muestra que el tiempo menor que se repite con una mayor frecuencia le pertenece a los primeros 30 corredores, ya que tienen un tiempo relativamente menor. Y en los casos de los porcentiles, se calculó en los porcentiles de 10 y 90, en donde en el caso del porcentil de 10, agarramos el límite inferior de la menor cantidad para así sumarla con la división de la multiplicación de la frecuencia absoluta por 10 entre 100, menos la frecuencia acumulada anterior, que en este caso sería 0, para así dividirlo entre la frecuencia absoluta correspondiente por el intervalo de la clase. Lo cual, al realizarlo en ambos cuadros, nos dan un resultado de 2,1340 horas y 2,4628 horas respectivamente, para el primer y segundo grupo. Y en el percentil del 90, realizamos básicamente el mismo procedimiento, solo que los datos de las frecuencias y límite inferior los realizamos en base a la mayor cantidad, es decir, a la parte de abajo del cuadro. Lo cual, al aplicarlo, nos dan los resultados de 2,4175 horas y 2,5163 horas respectivamente con el primer y segundo grupo. Y en ambos casos de los percentiles se vuelve a reforzar la idea de que el primer grupo es más rápido que el segundo grupo, debido a que los resultados del percentil de 10 nos muestran que los tiempos más rápidos del primer grupo son más cortos que los del segundo, mientras que de igual manera en el percentil de 90
muestra que los tiempos más lentos del primer grupo son más cortos que los tiempos del segundo grupo. Lo cual hasta este punto va demostrando que entre estos dos grupos de 30 corredores, cada uno, el primer grupo tiene los tiempos más cortos en comparación al segundo en estos 5 cálculos que se han realizado hasta ahora. Para el caso de la varianza tenemos en la variable 1 una varianza de 0,0115 y en el caso de la variable 2 de 0,0004. ¿Qué podemos ver a simple vista de esto? Que podemos analizar que la varianza de la variable 1 es muchísimo mayor que la varianza de la variable 2, lo que nos indica que los tiempos de los primeros 30 corredores son mucho más dispersos y tienen mayor variabilidad que los del segundo grupo de corredores que llegó a la meta. Y lo que nos dice también, no solo que son más dispersos, sino que al ser tan baja la varianza de la variable 2, vemos que los tiempos son bastante consistentes en ese grupo de corredores. Luego tenemos la desviación estándar. En la desviación estándar tenemos en la variable 1 0,1072 y en la variable 2 0,0193. De esto vemos que la desviación estándar de la variable 1 también es considerablemente mayor, lo que nos confirma y reafirma que hay una mayor dispersión en los tiempos del primer grupo que en los tiempos del segundo grupo. En el caso del coeficiente de variación tenemos los datos de la variable 1, que es un porcentaje de 4,7040%, y en el caso de la variable 2 de 0,7746%. De nuevo, el coeficiente de variación de la variable 1 es muchísimo más alto, lo cual nos indica que la variabilidad relativa de los tiempos en el primer grupo es mayor en comparación a la media, mientras que en el segundo grupo se muestra de nuevo una mayor consistencia en los tiempos con relación a su media. Y ahora las dos que son más curiosas son el coeficiente de asimetría de Pearson, es el que se está utilizando en este caso, y el coeficiente de kurtosis. En el coeficiente de asimetría de Pearson tenemos en la variable 1 un coeficiente de menos 0,0607 y de la variable 2 0,1318. ¿Qué nos dice esto? Que en la variable 1 tenemos una asimetría ligeramente negativa, es decir, inclinada hacia la izquierda. En el gráfico se verá reflejado que está inclinado hacia la izquierda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que está inclinado hacia tiempos menores. Y en el caso de la variable 2, está inclinada hacia la derecha, porque es ligeramente positiva, pero positiva. Entonces está inclinada hacia la derecha, es decir, a tiempos mayores. Aunque ambos valores sean muy cercanos a cero, lo que nos sugiere que son distribuciones casi simétricas, también concuerda con la lógica de pensar que la variable 1 representa a los que llegaron a los 30 primeros que llegaron y la variable 2 a los 30 segundos que llegaron. Entonces, tiene sentido que la variable 1 esté más inclinada hacia la izquierda a tiempos menores y la variable 2 hacia la derecha a tiempos mayores, porque unos llegaron antes y otros llegaron después. Y en el caso de la kurtosis, tenemos en la variable 1 menos 1 con 1697 y en el caso de la variable 2 menos 1,3604. Ambos valores de kurtosis en este caso son negativos. ¿Qué nos indica esto? Que ambas distribuciones son plastocúrticas, es decir, que tienen colas más delgadas y son menos concentradas alrededor de la media en proporción a como sería normalmente, que es donde pues, la mayoría de los tiempos en este caso estarían concentrados donde está la media. Y esto se refleja en el gráfico, que tienen las colas más delgadas y tienen menos concentración donde está la media. En el caso de la variable 2, presentamos una kurtosis que es un poquito más baja que en el caso de la variable 1, lo que nos indica de nuevo que hay una mayor dispersión en los extremos en comparación con la variable 1, lo que concuerda con la idea de que los tiempos son más dispersos, en la variable 2 son menos dispersos y más consistentes que en la variable 1. ¿Qué concluimos de este estudio? ¿Qué concluimos de este análisis? Pues 3 puntos principales. El primero es que los primeros 30 corredores, la variable 1, tienen un promedio de tiempo más bajo que los segundos corredores, la variable 2,
lo que nos confirma que el primer grupo es más rápido. El segundo punto es que la dispersión en los tiempos es significativamente mayor en el primer grupo, reflejado en una variancia y desviación estándar más alta, lo que resulta también en un coeficiente de varianza mucho mayor. Y el tercer punto y el más resaltante es que ambas variables presentan distribuciones casi simétricas y plastocúrticas, aunque la variable 2 es un poco más consistente y uniforme que la variable 1. Este análisis como un completo nos sugiere que aunque el primer grupo de corredores tiene tiempos menores en promedio, los tiempos son más variables en comparación con el segundo grupo, cuyos tiempos son más consistentes y por ende más homogéneos.